Bueno, les doy la bienvenida a todos a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación de Centroamérica Cuenta, que versará sobre el tema de la periferia a la gran ciudad. Poco a poco nos acercamos hacia la fecha de septiembre, cuando vamos a intentar, dentro de los límites que nos pone la pandemia, el primer encuentro de Centroamérica Cuenta, el primer festival presencial en Guatemala, con motivo de la Feria Internacional del Libro, y esta será un experimento mixto. Tendremos la gran mayoría de los encuentros vía Zoom, a distancia, y unas cuantas mesas presenciales para ir probando, para que el año que viene entrar ya plenamente en el Centroamérica Cuenta que todos conocemos, Centroamérica Cuenta pleno. En esta conversación de hoy día contamos con la presencia de tres escritores muy importantes de América Latina: Gaby Martínez de España, Selva Ahmada de Argentina y Sergio del Molino también de España, que van a conversar con Winston Sabogal, y esperamos que todos disfruten de esta plática literaria. Yo los dejo en manos de Winston para que conduzca entonces la conversación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio, por la invitación y con esta Centroamérica Cuenta, que desde el año pasado ha sido permanente, diferentes charlas que hemos estado conectados cada semana, 1, 2 y hasta 3 veces. Muchas gracias por la invitación y por el tema tan interesante, Sergio. Bueno, Selva, estás en Argentina. ¿En dónde estás? Vamos a empezar por situarnos un poco, por favor. La ciudad, no hace falta que me digas en qué sitio exactamente estás, pero por lo menos para que... Bueno, pues primero, buenas tardes y gracias, Sergio, por la invitación y, bueno, por estar acá en Centroamérica Cuenta, que me quedé con las ganas de ir porque estaba invitada presencial y, bueno, y después con todo esto se fue suspendiendo. Yo estoy en Buenos Aires. Okay. Vale. Sergio, ¿tú dónde estás? Buenas tardes lo primero. Muy buenas tardes a todos. Yo estoy en Zaragoza, estoy en mi casa en Zaragoza, okay, tranquilamente, sí. Muy bien. ¿Y Gaby, Barcelona? Buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Sí, en Barcelona. Gracias por la invitación a Sergio, Winston. Y nada, esperando a ver si conseguimos hacer cosas presenciales, aunque ahora, todo se ha dicho, a cruzar océanos con aviones quizá no sea la mejor solución, ¿no? Pero contento de estar aquí con vosotros, sí. Sí, vale. Bueno, de la periferia a la ciudad, comentaba Sergio que es un poco el tema alrededor de estos tres escritores, nacidos en los años 70, es decir, son de la misma planta, del mismo piso, como decimos en Colombia, los tres, y empezaron además a publicar hacia el año 2005, 2004 y han venido en paralelo en esta década y media publicando con... Selva empezó con poesía y los tres ahora tienen un gran nombre, cada uno en sus países y a nivel hispanohablante. Yo creo que hay, aparte de las temáticas que abordan, quiero hacer un acercamiento, y es que Selva, por un lado, en sus novelas, en sus narrativas, cuenta esas historias de la zona rural, historias de pueblos, del ámbito rural, ¿no? Ese acercamiento un poco, y también de la parte más de la condición humana, los comportamientos, nuestros comportamientos, desde esos orígenes. Gaby ha viajado por todo el mundo, prácticamente, China, Australia, por supuesto España, que es su penúltima parada, que ha sido la Siberia extremeña, que hablaremos ahora de ella, en realmente una reivindicación más por la propia naturaleza, lo rural, la ecología, todo esto que está tan de moda ahora, pero que él empezó hace muchísimo tiempo a abordar y a invitarnos a reflexionar sobre ello y a ese reencuentro de manera global. Y Sergio, sobre todo y especialmente desde hace ya 5 años, con La España Vacía, y ha habido más libros entre medias, pero justamente ahora tiene Contra la España Vacía, donde hace
una reflexión y ese diálogo entre lo urbano y lo rural y lo urbano, una cuestión de doble vía que ha traído y que ha recordado mucho la cuestión de que estas cuestiones también son políticas y que además, seguramente, mal interpretadas, como en el caso de Sergio Toledo, ya ahora abordaremos un poco eso. Y además lo dice de la introducción en este libro de Contra la España Vacía, de cómo intenta un poco aclararnos o aclarar a algunas personas que lo que quiere decir con su primera obra de la España Vacía. Con esto me gustaría un poco que empezáramos que nos contaran, si recuerdan, cuándo fue quizás ese primer acercamiento o ese primer momento en que conectan esas vivencias de lo rural, del paisaje, del medio ambiente y todo este espacio más de la periferia, que son conscientes de ello y que quieren traerlo a la literatura, reflejarlo y convertirlo en palabras literarias. Selva, cuando tú viviste además mucho tiempo en la zona rural de Argentina. Sí, yo nací y me crié en un pueblo del interior de Argentina y viví allí, bueno, no en el pueblo, pero sí en la provincia hasta los 20 y pico de años. Y mi acercamiento empezó, curiosamente, cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Tenía un proyecto de libro de poesía que tenía mucho que ver con escenas de la infancia y empecé a escribir ese libro, esa serie de poemas. En un momento no lo pude resolver como poesía y decidí, bueno, pasarlo a la narrativa. Y de ahí surgieron una serie de relatos que por tener tanto que ver con mi infancia necesariamente estaban ambientados en esa semi-ruralidad en la que yo me había criado. Y a partir de ahí me pareció que ahí había algo que yo, mientras vivía en la provincia, no me había interesado como escritora, y que ahora me empezaba a llamar la atención volver a esas escenas, a esos personajes, a esas situaciones que son muy típicas de los pueblos en Argentina, y sobre todo ese lenguaje. Yo trabajo mucho con la oralidad, y bueno, y eso empezó a aparecer a partir de estos relatos autobiográficos, donde además de volver las escenas, los recuerdos de mi infancia, vería también esa manera de decir que era particular de esa época y de ese espacio geográfico también. Gaby, en tu caso, ¿tú recuerdas algún episodio que luego, además voy a leer luego un momento en tu último libro, cuando no vamos adelante, pero cuando decides o piensas que se conecta, como dicen en América Latina, cuál es el disparador, en tu caso, de la realidad y la literatura para estos temas? Bueno, hay dos momentos. Uno es un poco más alejado en el tiempo, que tiene que ver con Australia. Ahí pienso, de hecho, voy al Aquarium de Barcelona y veo un coral de la Gran Barrera de Coral Australiana con una pequeña nota donde dice que si la temperatura del planeta continúa aumentando simplemente con que lo haga 2 grados, la Gran Barrera de Coral, que es una de las grandes maravillas del mundo, desaparecerá. De tal manera que un organismo vivo, visible desde el espacio exterior, el único visible desde el espacio exterior de la Tierra, se tornará blanco, porque el coral, cuando muere, adquiere el color blanco. Yo había ido con mi hijo, que tenía 2 años en ese momento, y entonces le miré a él y pensé, o sea, no sé si vas a poder llegar a ver la Gran Barrera de Coral viva. Pero eso lo pensé hace como mucho tiempo, ¿no? O sea, él tenía 2 años, ahora tiene 16, pues 14 años. Hace menos años, ahí se juntó, digamos, todas las inquietudes medioambientales que he ido acumulando con estos viajes que comentabas antes por el mundo y con mi entorno. Se juntó con una cuestión, te diría, sociopolítica, ética, de ver cómo a mi alrededor había un montón de gente que estaba pervirtiendo, digamos, la
lo que ocurría alrededor. Yo soy de Barcelona, como has dicho antes. Aquí hemos vivido de una manera como muy intensa muchas situaciones complicadas en los últimos años, y entonces miraba a mis padres y veía que pese a que algunas de las personas que se suponía que tenían que estar liderando el discurso, resulta que lo que nos estaban haciendo era confundirnos y llevarnos más bien al pozo. Vi que mis padres continuaban siendo un referente muy fuerte. Mi madre fue pastora, mi abuelo fue pastor, y ellos venían de Extremadura, de Ciudad Real, Extremadura, de una zona del interior español, donde se habían criado básicamente pues, en la naturaleza, una naturaleza que yo había vivido de distintos modos, pero no de esa manera tan radical, tan profunda como es crecer en un lugar, ahora Selva lo comentaba, ¿no? Y quise un poco, siempre que hablaba con mi madre, han estado en la mesa siempre presentes sus historias, pues de cuando iba a buscar a las ovejas, de cuando venía ella con el burro para llevar durante kilómetros con lobos alrededor, pues el encargo que pedía mi abuelo que llevara a mi abuela. Y todo eso venía siempre diciendo, dice, yo fui muy feliz aunque no tenía nada, y gracias a ese entorno en el que crecí, ¿no? Entonces, pensé en su momento que esa forma, esa dignidad que han mantenido a lo largo del tiempo se había sustentado en gran medida a partir de la educación que ella recibió en aquel momento. Y aunque yo era una persona ya pues mayor, con una biografía que no tenía nada que ver, y ella había sido una niña y había vivido, ya te digo, en un contexto también sociopolítico que no tenía en absoluto nada que ver, sí que pensé que intentar al menos hacer la inmersión en esa naturaleza radical como ella la había hecho, aproximarme al menos a intuir dónde ella había crecido, pues podría como mínimo estar bien y darme una perspectiva diferente de muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza la experiencia de un cambio de verdad del libro. Sí, gracias. Sergio, en tu caso, yo escuché algo cuando en el 2017, me corregirá Sergio, cuando José Ovejero y Edurne Portela hicieron un documental, no sé si recuerdas, Sí. se me escapa ahora mismo el título de qué vergüenza, que no, y lo dimos en W Magazine, pero ahí te vi yo tampoco lo recuerdo, sí, es verdad. Sí, pero muy buen documental con varios autores, y tú estabas además allí, te fueron a grabar allí. Bueno, esto era un inciso, acordándome de ese acercamiento a tu libro, Sergio. Sí, pasamos mucho frío. Me llevaron a grabar a un pueblo abandonado y pasamos en enero, hacía un frío horroroso, espantoso. Me acuerdo mucho del frío, no de lo que dije, me acuerdo del frío que pasé. Lo que dije no me acuerdo nada. A ver, yo no tengo un disparador, no tengo una epifanía, ni un momento de quiebre donde de repente pues, se me presenta todo claro y lo que quiero hacer. Yo creo que las obsesiones, en mi caso, van madurando de una forma lenta y a través de distintas vivencias y por distintos influjos, ¿no? Pero creo que ha sido muy poderoso y muy determinante el hecho de que yo pasara la adolescencia en un barrio periférico de esta ciudad, en Zaragoza, que era un barrio que estaba compuesto demográficamente por campesinos y por hijos y por nietos de campesinos que habían venido de los sucesivos éxodos rurales. Y a pesar de ser un barrio industrial, un arrabal industrial de la ciudad, había sido antes un pueblo que se llama San José, un pueblo que había sido, por el crecimiento de la ciudad, lo había absorbido y dentro de su plano y de su configuración como pueblo conservaba todos, y conserva todavía, es decir, todas las características del pueblo con un plano muy enrevesado, con unas calles trazadas de forma muy, muy espontánea, incluso en el nombre de las calles y en la toponimia conserva totalmente su carácter rural, ¿no? Aunque lo perdió hace mucho. Pero seguía presente porque es un barrio donde se termina la ciudad. Es decir, Zaragoza es una peculiaridad que tiene Zaragoza, a diferencia de muchas otras ciudades, no tiene una conurbación, no tiene ciudades dormitorio satélites alrededor. Entonces, en cuanto termina la última calle, empieza el páramo. Es decir, empieza realmente una estepa muy extensa que se extiende muchos kilómetros alrededor. El siguiente pueblo está muy lejos y es muy pequeño. Y adquieres, yo creo que viviendo ahí, adquieres tanto la conciencia de cómo se van configurando
esos lugares, esas periferias que en España son muy típicas y que se pueden encontrar en prácticamente todas las grandes ciudades y que dibujan el plano de prácticamente todas las grandes ciudades y a la vez eres consciente del vacío enorme que hay detrás de ellas, ¿no? De cuando cruzas ya la última calle, ves que ya no hay nada y no hay nada en muchísimos kilómetros, ¿no? Y yo creo que vivir ahí, pasar la adolescencia ahí, estas vivencias en parte las reflejé en un libro que posterior a La España vacía, que se llama La mirada de los peces, una novela que transcurre en las calles de ese barrio. Creo que vivir ahí es lo que me va empapando, ¿no? Y me va llevando, me va obsesionando por estos temas y me va conduciendo mis lecturas y mis obsesiones y mis preocupaciones políticas también por determinados caminos que desembocan luego al final no solo en La España vacía, desembocan también en otros libros donde la vivencia del paisaje y donde la importancia cultural y estética del paisaje están muy presentes, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que va creciendo poco a poco, de forma en buena medida inconsciente. Tampoco es un proceso meditado. Quiero decir que esto claro. lo vas viendo a posteriori conforme vas escribiendo libros y te preguntas tú mismo de dónde han salido esas cosas que estás escribiendo, ¿no? Yo creo que eso tiene, entre las muchas influencias que habrá, me imagino que habrá muchísimas más, y las hay. Está mi trabajo, está mi actividad periodística, que me ha llevado también mucho por ahí. Creo que esa vivencia de ese espacio tan peculiar y a la vez tan normal dentro del paisaje urbano español, que se encuentra, hay barrios como ese en todas las ciudades y es muy fácil reconocerlos con unas calles y un sabor y un urbanismo y una característica que son muy intercambiables unos con otros. Creo que es muy importante para lo que llaman los pedantes la génesis, ¿no?, de las obras literarias. Sí, sí. Hay una imagen que en estos días... una viñeta del Roto en El País, el País de España, no sé si es el Balalma, yo creo que Gaby y Sergio, creo que seguramente sí, creo que fue el domingo donde publicó el Roto una viñeta que es, hay un hombre encendiendo como una hoguera al lado de un bosque y en la parte superior de la viñeta el Roto escribe: durante milenios vivieron en el bosque y cuando evolucionaron le prendieron fuego. Estaba yo preparando todo esto y me acordé inevitablemente primero en realidad de Gaby. Tengo que confesar, dije, me va a venir muy bien para comentarlo. Que el Roto además, como sabemos, a mí por lo menos me gusta mucho y tiene la capacidad de síntesis, acierta en 2, 3 palabras o a veces en ninguna de contarnos esto, ¿no, Gaby? Tú que estás tan de lleno que fundes realmente la periferia, la naturaleza, ¿qué te sugiere a partir de esta viñeta que te acabo de comentar del Roto? Bueno, a ver, la pandemia creo que sirve también bastante para suscribir eso que hace el Roto y que justamente lo haya hecho este fin de semana es significativo, porque ahora que se supone que íbamos a cambiar el mundo y que todo el mundo aplaudía a los enfermeros, resulta que la realidad es que en todo caso lo que vienen son las empresas habituales con el respaldo de muchos gobiernos igualmente a continuar prendiendo ese fuego, ¿no? O sea, la evolución a lo que nos está llevando ahora es a enviar cohetes para intentar buscar en Marte pues lugares donde instalarnos porque se da el planeta prácticamente por perdido. Digamos que yo sería, claro, del equipo que va a intentar reivindicar lo que queda del planeta para intentar protegerlo de la mejor manera posible. Y precisamente yo creo que todos los que estamos aquí, una forma de hacerlo es a través de un relato, del relato que te emocione, si quieres incluso, que te dé unas herramientas para entender que mejor no encender el fuego. La parte del relato es muy importante porque, por ejemplo, algo que con lo que estamos trabajando de manera muy, muy profunda es con las palabras que no tenemos en español para explicar esas historias que deberían acercarnos a ese relato de naturaleza. Y es muy curioso que cada vez que aludimos a este tipo de literatura hablemos, por ejemplo, de nature writing. Utilicemos un término inglés
para hablar de la literatura de naturaleza. Por ejemplo, aquí nosotros llevamos ya 2 años con un festival que se llama Liternatura, que lo que pretende es llamar la atención de que desde nuestro idioma también se puede trabajar en esa onda. Hace poco estuve con unos colegas mexicanos que coincidimos también en una especie de residencia de escritores sobre, ellos lo decían, nature writing, nosotros literatura, donde había una coincidencia en la que no había prácticamente interlocutores para este tipo de libros, ¿no? Entonces, si queremos que no se quemen los bosques, pues primero vamos a tener sobre todo que articular un relato lo suficientemente poderoso a través de experiencias propias. Cuando piensas en el inglés, piensas en Robert Macfarlane, hace poco murió Barry López, tenemos en francés está El Leopardo de las Nieves de Sylvain Tesson. O sea, tienes como varios autores que sí que te pueden servir de referencia en otras lenguas, pero que sin embargo aquí tenemos unas carencias enormes. Y todo pasa porque es que, para empezar, por supuesto, no hemos hablado de nuestro campo a partir de los agricultores, de los ganaderos, de toda esa gente que está absolutamente, digamos, invisibilizada, y que, bueno, a través también de la literatura, pues hay una oportunidad de darles, ponerles el foco, ¿no? Y en eso estamos. Sí. En el caso de Selva, que aborda, digamos, estas vidas rurales y con una gran oralidad y rescate, es verdad que allí hay violencias, en este caso con No es un río, que es la última novela que cierra una trilogía. Selva, el paisaje es protagonista, es un personaje fundamental, no solamente en esta última novela, sino en todas, pero especialmente en La Selva. Sí, sí, justo el año pasado, lo escuchaba Gaby ahora, y el año pasado acá hubo una serie de incendios terribles de grandes porciones del delta, de las islas, y mi novela, esta última, justamente transcurre en una de esas islas antes de los incendios, ¿no? Y pensaba en esto, en la importancia del relato también. Me acuerdo que el año pasado, bueno, hubo toda una serie de manifestaciones y de eventos desde distintos lugares de la política, de la cultura, de la economía y de la sociedad con respecto a los incendios de las islas, y cómo se iba construyendo ese relato también a través de las redes sociales y a través de lo que la gente cercana que vivía cerca de esos incendios iba contando, ¿no? Pues esa narrativa que por ahí también tiene que ver con la oralidad o con un lenguaje no literario, un lenguaje que no está en los libros, o un relato que no está en los libros, pero que circula por las redes sociales de manera escrita y de manera a través de videos o a través de fotografías, y que me pareció súper importante que eso se estuviese escribiendo comunitariamente, ¿no? Más allá de lo que nosotros como escritores o nuestros libros puedan tomar de esa realidad y contarla, que también me parece súper importante. Pero quiero decir, como todos esos relatos comunitarios que se van armando a partir de hechos tan terribles como los incendios en este caso, que devastaron hectáreas y hectáreas de islas, los pájaros que huían de los incendios y se venían a la ciudad. La otra vez hablaba con una amiga que vive en Rosario, que es una ciudad que está cerca de donde ocurrieron gran parte de estos incendios. Y claro, y ella decía, ahora me estoy trabajando y escucho, y nombraba varias especies de pájaros que antes estaban solamente en las islas. Para escucharlos había que ir a la isla, había que ir al campo, había que salir de la ciudad, y hoy los tiene en la ciudad, justamente huyendo de todas estos desastres, como los incendios, como el uso de los agroquímicos en el campo, y todo eso. Pero bueno, por suerte todavía tenemos esos relatos, ¿no? Que creo que ayudan también
a tomar conciencia o a despertar a aquellos que todavía piensan que no sé, que el virus, que esta pandemia es fruto de no sé qué cosa, y no de lo que le estamos haciendo al planeta, de lo que le venimos haciendo, y que seguimos haciéndole pese a todas las muestras de que estamos yendo por el peor de los caminos. Y sí creo que acá todavía escuchaba esto que también decía Gaby, ¿no? De Literatur y literatura. La verdad que acá en Argentina todavía no aparecieron esos, no estoy al tanto por lo menos de esas categorías en la literatura, pero sí que hay libros que se vienen escribiendo. No sé, pienso también, por ejemplo, en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, donde también da cuenta un poco de esto en el siglo XIX, porque la novela está ambientada en el siglo XIX, pero ya alertando un poco sobre estas cosas desde hace tiempo. Sí. Sergio, y en tu caso, ahora que han mencionado ellos la pandemia, que me ha venido al pelo, que además lo has dicho, lo dices en la penúltima vez en la introducción, creo, en algún pasaje del libro de este último, de Contra la España vacía, de que muchos creen que hay una vuelta realmente a lo rural, a los pueblos, seguramente a esa España vacía, a esas zonas, y tú sospecho que no crees mucho en eso, ¿no? Bueno, no es que crea, es que no he encontrado datos que avalen o sea, he intentado buscar y no he encontrado datos que avalen el entusiasmo ni el relato. Creo que hay casos, hay fenómenos, pero desde luego no son masivos ni significativos, ¿no? Creo que no es una corriente tan fuerte como se haya ido contando ni como ha ocupado en el debate, ¿no? Pero antes de contestarte eso, sí que me gustaría lo que habéis planteado sobre la literatura, que es una etiqueta que me gusta mucho. A mí no gustándome ninguna etiqueta, me gusta mucho el nombre de cómo lo plantea Gaby con literatura. Y yo creo que sí que es una de las corrientes fundamentales, tanto de pensamiento de literatura y de contenido artístico de nuestro tiempo. Creo que trasciende ahora mismo la producción literaria, la narrativa. Se puede ver en cine, se puede ver en canciones, se puede ver en un montón de sitios. Desde luego ignoro, o sea, no sé cuál es el canon, no sé qué es lo que determina que una obra pueda ser catalogada como literatura o no, o sea hereje, ¿no? Pero sí que es verdad que yo esa sensibilidad la percibo de una manera muy clara y muy fuerte en muchísimas obras, y creo que se percibe también incluso en la fuerza que ha cogido últimamente la referencia a libros clásicos como el Walden de Thoreau, que se reedita constantemente y está siempre una y otra vez de vuelta a sus reflexiones y citadas, ¿no? Y es un libro con el que se dialoga muy intensamente y muchos autores desde muchos lugares. Yo sí percibo que es una de los temas de nuestro tiempo, de los temas fuera de en la literatura, en el pensamiento, pero vamos, pienso en la música pop, en dúos como María Arnal y Marcel Vallés en España, que creo que, en fin, son característicos de esa preocupación y de ese canto a la naturaleza, ¿no? Pero ¿desde cuándo? La pregunta es ¿desde cuándo? Hace unos años, desde hace unos poquitos años, claro. Contemporáneo. Está claro. todo empezando a aparecer. Hablabas de Walden, imagínate dónde hay que irse para buscar referentes, lo que decía Selva también. Es verdad que eso existe ahora, pero acaba de empezar. Entonces ahí de lo que se trataría un poco es de eso, apuntalar ese inicio, ¿no? Porque estamos empezando, hablamos de creo que cuando Rata Nature rescata a Walden y descubren que venden 20.000 ejemplares, estamos hablando de hace 5 años. 5 años, más o menos. Sí, estamos hablando de eso, pero es que 5 años, tal y como estamos ahora, es un mundo, también te digo. Quiero decir que creo que es verdad que uno espera apuntar a una tradición, pero yo creo que es un pensamiento, una línea de sensibilidad, una sensibilidad que ya está implantada con mucha fuerza. Es decir, no creo que no creo que haya que preocuparse porque sea una moda muy efímera o que necesite
un apuntalamiento de la tradición muy fuerte. Creo que es una característica fundamental de la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Y está ahí con mucha fuerza y creo que cada vez con más fuerza. Bueno, hace un año... No seas tan derrotista, Gaby. Yo creo que estás, estás tú ahí, quiero decir, estás tú ahí. Además. No es por derrotismo, es lo que empezábamos diciendo. O sea, hace un año todo el mundo salía y aplaudía a los sanitarios. Hace un año y medio la gente aplaudía a los sanitarios y decían que iba a cambiar el mundo. No hay que ser derrotista para intuir que el mundo va a cambiar muy relativamente, claro, y que hay que mantener, digamos, todas las tensiones en alto, y sobre todo que esto acaba de empezar. 5 años, ¿qué son 5 años? Por eso, y luego cuando tú hablas más allá de Walden y de todos esos autores, si buscamos autores que puedan ser referenciales, que estén con ese tipo de literatura, busquemos nombres. Y verás pasar el reloj. Va a costar mucho. ¿Cómo apuntalamos? Selva lo decía ahora. ¿Qué autores? Pienso en superventas, en fenómenos superventas como Lars Meeting, por ejemplo, que no sé cómo lo sé. Que gente que ha calado mucho en muchos lugares, ¿no? Quiero decir que tiene fuerza. Evidentemente está todo empezando, pero yo no creo, o sea, creo que es uno de los temas fundamentales ahora del tiempo y que no va a pasar. Quiero decir que tendrá sus altibajos y evidentemente no siempre jugará a favor del espíritu de los tiempos ni del zeitgeist. Quiero decir, habrá momentos de idilio y momentos de confrontación, pero creo que es una corriente que va a ir creciendo y va a ir a más con el paso de los tiempos. Vamos, estoy convencidíslo, ¿eh? Decir, no sé, y además creo que tú eres de los que contribuyen a que eso suceda. Quiero decir, Gaby, eso lo tengo claro. En eso estamos, para eso trabajamos, desde luego. Esto es. Sí. No, los tres, cada uno de sus campos, están contribuyendo a esto, porque además libros recientes también como el de Carlos Safina sobre aprender a ser salvajes, o de Stefano Mancuso sobre las plantas, en ensayo, en cosa más científica, en una cuestión mucho más de reflexión y política como lo de Sergio, la narrativa de Selva, nos invitan a ese reencuentro o descubrimiento con la naturaleza, con que no estamos solos en el mundo, como decía Safina, como dice Safina en los libros, ¿no? No estamos, la única especie de este planeta no somos nosotros. En el caso de la tradición española, yo creo, de la tradición española peninsular, literaria, yo creo que esto se mezcla a veces para bien, a veces para añadir más confusión. Y bueno, la confusión es buena en la literatura, creo que está bien para enriquecer el debate. Con una tradición muy arraigada, y esta sí que es arraigada en la literatura española, que tiene que ver con la memoria campesina, con la memoria rural, con la mirada al campo, en tanto vivencia campesina, ¿no? En tanto de reconstrucción, rememoración, idealización o defenestración también, en fin, a veces de forma denigrante, pero una atracción constante por lo que ha significado la cultura campesina como tema literario, y eso es prácticamente un eterno dentro de la tradición literaria. Y creo que se mezcla, que confluyen esa tradición con esta nueva corriente, mucho más vinculada, desde luego, al medio ambiente, mucho más vinculada al intentar reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Y creo que ahí es donde entran en colisión y en confusión muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes. Y la principal confusión o el principal equívoco que me parece a mí que se está produciendo en el ambiente, o sea, digamos, o en la discusión pública, es la confusión entre el campo y la naturaleza, ¿no? Entre el hecho de que se confunda muchas veces la vida campesina o la cultura campesina con lo natural. Cuando probablemente no hay ninguna actividad humana a lo largo de toda la historia de la evolución desde el Neolítico hasta hoy que haya transformado tanto y que haya influido tanto sobre el medio ambiente, quitando la industria, por supuesto, como la agricultura, que ha transformado el paisaje de arriba abajo. Entonces yo creo que ahí confundimos a veces paisajes humanizados, paisajes completamente transformados por la acción humana, los confundimos con espacios salvajes y naturales y mezclamos lo salvaje y la intervención humana de una forma a veces frívola, a veces profunda, pero que es muy interesante la colisión de esas dos tradiciones, de esas dos corrientes, que creo que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Mucha gente se apoya en esa tradición que en España podría representar como una cumbre literaria a Miguel Delibes,
con otras corrientes que vienen a proponer otro tipo de pensamientos y otro tipo de miradas, ¿no? Y en ese guirigay, creo que en ese guirigay, ese ruido y esa confusión es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Que a mí, desde luego, el guirigay me gusta, quiero decir, a mí me gusta que se amontonen y se apelotonen las voces. Me parece que eso es síntoma de que algo está bullendo en algún sitio y que hay una preocupación social en la colmena colectiva que trasciende las obras individuales de cada cual o las corrientes que están ahora mismo surgiendo, ¿no? Es lo que comentaba Sergio de cómo, digamos, la agricultura, si cuando dejamos, eso lo cuentan muy bien y de manera muy simpática, Arzuaga y Millás en el libro a ver, por aquí tengo la historia contada por un sapiens a un neandertal. Cuando dice, ellos vienen a decir que realmente todo se jodió, con perdón, cuando dejamos de ser itinerantes, dejamos de ser nómadas y descubrimos la agricultura y decidimos estar en un sitio porque no solo alteró el paisaje, sino que además entró la posesión de cosas, de tierra, de tal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí no, Arzuaga y Millás, que como saben cuentan esa historia muy bien de la vida contada por un sapiens a un neandertal, esa historia que nos trae hasta hoy, que es no confundir la naturaleza y la cultura del campo, ¿no, Sergio? Sí, pero eso es un mantra, eso es otro de los mantras de hoy, que tampoco es nuevo. Quiero decir que yo creo que esa idea de que todo se jodió cuando alguien plantó la primera semilla y empezó la agricultura y empezaron las ciudades y empezó la civilización neolítica en la que todavía vivimos, es decir, todavía vivimos en la revolución neolítica y con esos moldes dejamos de ser cazadores, recolectores y empezamos a transformar la naturaleza para nuestro beneficio. Y ese momento como de pecado original es una constante que está presente desde Rousseau y desde antes. Quiero decir, hay una idea, incluso puede entroncar con ciertas tradiciones religiosas, ¿no? Que intentan buscar cuál es el momento en el que se cometió el pecado original y todo empezó a joderse, ¿no? Ahora ese mantra está muy presente ahora mismo. Incluso uno de los escritores y unos ensayistas más influyentes ahora mismo del mundo, que es Yuval Noah Harari, su tesis es esa. Su tesis es que en 13.000 años los sapiens no han hecho nada digno de admiración y que deberíamos, si fuéramos consecuentes, deberíamos desandar esos 13.000 años y volver a ello. A mí me parece que eso evidentemente es una posición maximalista que no se puede aplicar y que me recuerda mucho al cabreo del adolescente cuando le dice a su padre ojalá no hubiera nacido, ¿no? Dice, bueno, es que eso ya no tiene remedio. Quiero decir, eso no podemos revertir eso, con lo cual vamos a afrontar los problemas de otra forma. Ojalá no hubiera pasado aquello. Bueno, eso es discutible, que eso lo podemos discutir si ese punto de quiebre fue una maldición y a partir de ahora hemos sido totalmente cancerígenos para el planeta Tierra o no. Podemos discutir ese punto, pero no podemos discutir que existió. Es decir, que sucedió la revolución neolítica y que aquí estamos 7.000 para 10.000 billones de habitantes, una barbaridad, es verdad, pero estamos aquí. Quiero decir que tenemos que pensar el mundo de ahora, tenemos que pensar el mundo en el que estamos nosotros ahora con nosotros dentro. Es decir, si queremos pensar que seguimos dentro, no abogar por una extinción masiva ni por desandar ese camino, como parece que en algunos planteamientos se dice, por ejemplo el de Harari, ¿no? Yo creo que son cuestiones que no pasan de berrinche adolescente, ¿no? Hay movimientos y pensamientos mucho más sofisticados que están ahora, en fin, planteando cosas mucho más complejas y mucho más sutiles para abordar el mayor problema de nuestro tiempo, que eso sí que no hay vuelta atrás. Es decir, el mayor problema es cómo sobrevivimos, es decir, cómo sobrevivimos en el planeta sin destruirlo por completo. Eso es evidente. Es decir, eso, pero claro, eso lo tenemos que abordar sabiendo que seguimos aquí, que somos muchos y que no vamos a volver a ser cazadores-recolectores. Eso no es implanteable. Con lo cual ahí se abre ya un abanico de discusión infinito realmente, prácticamente, ¿no? Lo que ocurre en ese momento es que nos ponemos por encima del paisaje, o sea, nos desligamos de lo que es el entorno
y empezamos a perder vocabulario para referirnos a él. Y el momento en el que estamos, y de ahí la falta de relato, es que no hay empatía con todos los seres, con todos esos bosques, no hay una forma de nombrarlos. Una de las cosas esas que antes hablábamos de autores, siempre estamos hablando desde el punto de vista, por supuesto, de científicos. Casi todo lo que has estado citando ahora, Sergio, lo que tú citabas, eran también, Winston, eran también científicos. El punto de vista, digamos, que te lleve a otro lugar y que te permita acercarte al mirlo o a la salamandra, pero desde un punto de vista que no sea tan cientifista, que sería el literario. Resulta que los escritores, como muchísimos de ellos son urbanos y han asumido la condición urbana, porque lo somos así, no tienen un vocabulario suficiente como para después poder transmitir eso que es la naturaleza. Ese es el gran salto de los últimos, te diría, 30 años, esos 5 años que acaban de llegar aquí, que empezamos a escribir ahora en español sobre estos temas. Hay otros autores que llevan como 30, 40 años que han conseguido fundir lo que sería su mirada científica con la literaria y han sabido transmitir muy bien por escrito pues todas esas vivencias, emociones que tienen que ver con la naturaleza. Eso es algo que aquí, insisto, porque es que creo que es decisivo, el asumir que aquí estamos empezando, que es verdad que hay un futuro tremendo y que sobre todo, además se están estableciendo debates en otros lugares que aquí todavía no podemos establecer porque simplemente no tenemos la tradición, que es, por ejemplo, si tú cuando escribes sobre literatura tienes que ir a de una manera, a una apuesta por la belleza, sin ser bucólico, pero sí que intentar transmitir toda la fuerza, la energía que hay en los lugares naturales. En este caso sería muy ejemplar Robert Macfarlane. Sería, por ejemplo, Annie Dillard con Una temporada en Tinker Creek, que es una maravilla de libro, uno de los libros que fueron premiados como uno de los mejores ensayos del siglo XX, por ejemplo, o te pasas a un relato más radical, como sería el de Paul Kingsnorth y todos los pensadores que vienen desde el activismo prácticamente ecologista y que van por una vía como más fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, aquí cuando miramos al campo y pensamos en rural, siempre miramos sobre todo agricultura y ganadería. Y tampoco desde Miguel Delibes, lo comentaba Sergio, hablamos desde la perspectiva española, que es la que conocemos mejor, no hay prácticamente nadie que haya seguido esa vía, excepto en este salto de moda que viene en los últimos años. Entonces, hombre, tienes Julio Llamazares y sí, con 2 o 3 de sus libros fundamentales en los años 80. Tiene un relato que es verdad, pero viene por el lado precisamente en el que él habla del desastre que está ocurriendo. Una forma de transmitir relato en clave positiva, te diría, de empatía con la naturaleza. Y Llamazares habla también mucho de lo que sería el hombre en ese entorno. Hablamos... No, habla de Lluvia María, pero tiene Memoria de la Nieve, tiene cosas de lobos, tiene un montón de animales. ¿Cuántos protagonistas animales hay en los últimos tiempos en la literatura en español? Animales. Desde Wenceslao Fernández Flórez, creo que nada. No, te hablo por eso. O sea, de repente, cuando el protagonista es la naturaleza, cuando se trata de cederle, que sería lo que entraría más en la definición esta de literatura, ahí hay unas carencias muy grandes y parten de esa mirada que continuamos, donde comentabas antes, Winston, continuamos, digamos, en la mirada neolítica. Ya estamos con la agricultura, la ganadería, pero fuera de ahí, fuera de lo que sea el negocio, cuesta mucho encontrar. Es muy significativo el título de un colega ornitólogo que lleva 5 ediciones, por ejemplo, él es Antonio Sandoval, y tituló a su libro ¿Para qué sirven las aves? Claro, en una mentalidad que es absolutamente utilitaria, ¿cómo consigues tú hablar sobre pájaros y darle la dimensión a tus pájaros que tú crees que merecen? Y buscando a un lector que pueda estar interesado en ir a por ese libro. Pues de una manera que crea que es práctico. ¿Para qué sirven las aves? Creo que es muy sintomático, ¿no? Cómo te tienes que acercar a tu lector para intentar seducirlo. Pues mira, tenemos aquí a Selva Almada. En su última novela, por citar simplemente esta, Selva, me corregirás, es decir, ya lo comentaba yo al comienzo, son historias de gente de la no ciudad. Y el paisaje en esta novela de Selva y en las anteriores juega un papel muy importante, la propia naturaleza. Les voy a leer un pasaje
parrafito que tenía seleccionado que dice así: un viento se mete justo entre los árboles y está todo tan callado por la hora que el rumor de las hojas crece como la respiración de un animal enorme. Oye cómo respira, un bufido. Las ramas se mueven como costillas, inflándose y desinflándose con el aire que se mete en las entrañas. No son solamente árboles, ni yuyos, no son solamente pájaros, ni insectos, ni kitilipi, no es un gato montés aunque de repente pueda aparecer. No son unos cuises, es este cuis. Está Yarará, está Caraguatá, único, con su centro rojo como la sangre de una mujer. Y están muy presentes, en este caso es, como dicen ya en las siglas, y es la pesca, ¿verdad, Selva? Digamos, el mundo de pescadores, pero también la condición humana imbricada para bien y para mal con la naturaleza, Selva. Cuéntanos algo más de este acercamiento que es evocador en tu caso. Sí, yo bueno, los escuchaba recién atentamente a los compañeros y pensaba en algunos comentarios que recibí de la novela o algunas preguntas que te hacen en las entrevistas cuando salen los libros. Y por ejemplo, bueno, justamente por esta corriente que decimos que está empezando a aparecer, más allá que acá en Argentina todavía no usemos el nombre literatura, que me encanta y lo voy a incorporar. Digo, bueno, está presente en varios libros y sobre todo el año pasado que hubo un activismo muy fuerte de parte de muchas escritoras y escritores con el tema de los incendios, el tema de la minería, bueno. Y entonces una pregunta bastante recurrente sobre el libro era si era una novela ecologista, lo cual a mí me dejaba un poco, o bueno, el personaje, uno de los personajes, Aguirre, que es un poco el que dice esto que leyó Winston, o está como un poco desde la subjetiva de ese personaje, todo ese pasaje que él leyó. Y yo en realidad decía, no es ecologista porque él es de la isla, o sea, él nació y se crió en la isla. Entonces la gente que nace y se cría en la isla no necesita ser ecologista, porque todo eso que nosotros, citadinos, lo tenemos que incorporar a través de la ecología, del activismo, de las lecturas, lo tienen incorporado porque nacieron y crecieron ahí y la importancia que tiene para ellos el paisaje va más allá de solamente el paisaje. O sea, hay un equilibrio intrínseco entre esos habitantes de ese paisaje y ese paisaje del que extraen para comer y para vivir, pero nada más. O sea, me parece que también muchas veces vemos esta cuestión desde nuestros lugares urbanos, digo, de gente urbana. Lo que hablaban recién también de los campesinos y de la agricultura, que claramente es así, pero bueno, dentro también del campesinado hay diferentes grupos, digo, y también están aquellos campesinos que trabajan la tierra y que son, en general son los peones, los que están absolutamente invisibilizados, que también sufren en carne propia bueno, el capitalismo, los agroquímicos, o sea, son muchas veces obligados porque son empleados, porque son trabajadores y porque así se los ordenan sus patrones a fumigar, y ese mismo veneno que va a las plantas o a los frutos que nosotros comemos va a su propio cuerpo. Digo, acá, por lo menos en Latinoamérica, en Argentina particularmente, la cantidad de muertes, de cáncer, de malformaciones que gracias o por culpa en realidad de los agroquímicos, es terrible e impacta profundamente sobre estas personas que son los trabajadores, digo. Entonces, también dentro del grupo de agricultores hay diferentes miradas sobre el tema. No es lo mismo el dueño de la tierra que el que la trabaja, aunque no sea suya.
y hay incluso distintas miradas de cómo trabajar esa tierra, de cómo producir sin impactar o sin seguir impactando de manera tan negativa sobre el planeta, porque es esto que dice Sergio también, digo, bueno, ya volver a lo que fuimos es imposible, entonces ahora hay que ver cómo con lo que hay podemos mantener esto con vida el mayor tiempo posible. Sobre el ecologismo, había una compañera que el otro día me decía, ecologismo, decía un señor del campo, dice, es hacer las cosas bien. Pues, básicamente ese es el kit de la historia, ¿no? Sí. Sí, porque tampoco, qué sé yo me crié esto en un pueblo, en una zona semi-rural, no era campo, pero en mi casa había gallinas, o sea, se criaban gallinas, había huerta, etcétera. Y bueno, entonces yo no puedo dejar de mirar a veces con un poco de ironía, o escuchar con un poco de un dejo de ironía a mis amigues ecologistas urbanos, vegetarianos, veganos, y yo digo, no pasa, no es dejar de comer carne, es bueno, como ese animal que está hecho o que tiene como fin el consumo humano, pase su vida lo mejor posible, porque además es lo que vamos a comer nosotros. Y digo, no sé, yo tengo escenas de la infancia de estar jugando en el patio y al lado mi abuela torciéndole el cuello a la gallina que después ponía en la mesa. Entonces, no sé, creo que a veces hay como eso, como una mirada un poco frívola y superficial sobre la ecología, sobre la naturaleza, sobre los animales. Bueno, cosas que también creo que estamos como empezando a leer o a pensar desde hace poco tiempo, así que bueno, también por eso está todo, a veces todavía todo muy entreverado, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, muchachas y muchachos. Voy a cerrar con algo que los retrata a ustedes, yo creo, y después de ya esta casi hora que hemos tenido, que es el epígrafe que han puesto en sus últimos libros. Empiezo por el amigo Sergio. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas, de Antonio Machado. Selva escribe: observa, amigo, el lujo de las casuarinas de la costa, ya son agua, de Arnaldo Calveira. Y de Gaby, que tiene 4 en realidad, querría leer los 4, lo digo en serio, Gaby, pero solo me quedo con 2. El primero es de Calvino, de Italo Calvino. Y si estuviera en la pausa y no en el silbido el significado del mensaje, si los mirlos se hablaran en el silencio. Y el otro es de Santiago Albarrico. No hay más que un verdadero acontecimiento y lo llamamos belleza. Al final, todo yo creo, o por lo menos para mí, se resume en eso, ¿no? En la belleza que comentaba Gaby al comienzo, tanto en lo urbano como en lo rural, y en buscar ese acercamiento y la convivencia entre unos y otros. Qué bien. Qué bien. Muchísimas gracias, Selva. Gracias. Sergio, Gaby. Muchas gracias a todos. Por esta charla que me ha encantado y he aprendido muchísimo. Muchas gracias, y a Centroamérica Cuenta. Nos veremos pronto ya en septiembre, de manera virtual seguramente, con la nueva edición del festival, y a ver si en el 2022 ya puede ser presencial. Estupendo, un placer. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta luego, adiós. Adiós.